y la honra. Levantamos exaltándote, Señor. Altísimo, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos a levantar nuestras manos y hacemos una oración a Él. Padre bendito, nos dirigimos a ti hoy en este día, dándote gracias por la vida. Gracias porque nos permitiste llegar aquí con bien, porque nos has cuidado hasta el día de hoy. Te pido, Padre bendito, que tu Santo Espíritu esté sobre mi hermano que va a traer tu palabra, Señor, y así también sobre nosotros, abriendo nuestros oídos y nuestro entendimiento. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti confiadamente y alabarte, Señor, exaltar tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ese aplauso a nuestro Dios. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos ya están listos? Gloria a Dios. Bueno, pues gracias a Dios por esa palabra tan necesaria para nuestras vidas, aunque a veces nosotros mismos no entendemos la necesidad que tenemos de escuchar esa palabra que nos instruye, que nos guía, esa palabra que nos transforma, que nos moldea. Y pues gracias a Dios y a esa palabra que Él ha dejado para ti y para mí, que hoy tú y yo podemos ser transformados, que hoy tú y yo podemos cambiar gracias a esa misericordia de nuestro Dios. Así es que pongamos mucha atención. Dios me los bendiga. Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Recuerdan lo que vimos la última
enseñanza la semana pasada. Pues no necesariamente de los amigos de Job, o sea, el tema central, pasamos por ahí, pero ese no fue el tema central. Digo, no está mal, ¿no? Cada quien se queda con lo que más pues, le aprecia, o lo que más necesita, o lo que entiende. Pero recuerden que el mensaje principal era: yo sé que mi Redentor vive. Lo enfocamos y hablamos acerca de los amigos de Job porque pues Job los redimió, ¿no? O sea, ofreció un holocausto, un sacrificio al Señor para el perdón de ellos. Pero o sea, el eje central no fueron los amigos de Job. Amén. Por eso es importante en todo, acomodarme aquí, entender pues que tenemos que poner los ojos en Cristo, ¿no? Porque si nada más nos quedamos con una cosa, a veces perdemos un poco el foco, ¿no? No es que esté mal si alguien se queda con algo en especial, pero siempre a través de los lentes o del ojo o de la vida, más bien de Cristo. Amén. Entonces, hoy entramos a un capítulo un poco más largo, a un libro más largo. ¿Se sabe cuál es? Salmos. Salmos es un libro que tiene 150 canciones, 150 cantos, ¿sí? Salmos viene de salmodia, de salterio. En algunas traducciones hebreas no se llama Salmos, sino se llama Libro de los Salterios, porque pues básicamente son cantos acompañados de instrumentos, ¿sí? Son cantos. De hecho, muchas veces vamos a encontrar en algunos salmos que pues David o el salmista dice: este canto va, digámoslo, a nuestro tiempo va en tal tono, ¿sí? O va con tales instrumentos, o va entonado o cantado de esta forma, ¿no? Y bien, entonces los salmos, pues básicamente, repito, son cantos, ¿no? Y encontramos distintos tipos de salmos. Por eso es muy importante acercarnos a la Biblia a través de los ojos y de la vida de Cristo y con un correcto entendimiento, porque si no, luego empezamos como a transgiversar. Porque hay salmos pues de alabanza, ¿no? De adoración. Hay salmos, se les llama confesionales, es decir, confiesan su pecado, ¿no? El más conocido es el Salmo 51, que es el salmo que David pues dedica al Señor en el tiempo que él pecó contra Jehová cuando adulteró con Betsabé, ¿sí? Entonces hay salmos que se le llama salmos imprecatorios. ¿Qué es esto? Que es salmos pidiendo justicia a través de, ojo de esto, de la venganza de Jehová. No a través de mi venganza, a través de la venganza de Jehová, porque recuerden que dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, claro, piden justicia, y ahí son salmos realmente fuertes, ¿no? Que casi dice a los niños, a sus hijos, pues que los maten con una peña, o sea, que los desnuquen, porque son salmos muy fuertes, pero no olvidemos el contexto, están pidiendo justicia, ¿sí? Y bueno, hay salmos de gratitud, pero hay unos en especiales que son en los que nos vamos a enfocar, porque si no, imagínense ver 150 salmos, pues otros 2 años aquí nos vamos a aventar, ¿no? Que son salmos, se les llama mesiánicos. ¿Por qué? Porque apuntan básicamente casi todo el salmo, si no es que todo el salmo, a un tipo de Cristo, pero anunciando la vida de Cristo. Es decir, esos salmos no fueron pensados como que, el Cristo o el Señor o el ungido va a ser así, va a ser esto. No. Estaba hablando el salmista, y en la mayoría de los casos David, que fue el que los escribió, estaba hablando de su vida, ¿no? Pero él, recuerden que era un tipo de Cristo. Entonces, estos salmos son un tipo de Cristo, pero que anuncian directamente a la obra de Cristo. Ahora, antes de entrar en esos salmos, vamos a ver que son 1, 2, 3, 4, vamos a ver 4 salmos, que son salmos totalmente mesiánicos, ¿sí? Que son salmos que hablan acerca de Cristo. Apúntenlos, porque no los vamos a ver hoy, pero los vamos a empezar a ver la siguiente semana. El primero es el Salmo 2, el otro es el Salmo 22,
el otro es el Salmo 45 y el otro es el Salmo 110. Otra vez, Salmos 2, Salmos 22, Salmo 45 y Salmo 110. Le animo a que le dé una leída así en su devocional diario o semanal o mensual, que le dé una leída, ¿sí? No los vamos a ver hoy, ¿por qué? Porque antes de eso voy a enfocarme en todas las profecías que Salmos, todo el libro, habla acerca de Cristo, porque al final quiero que nos lleve estas profecías a una enseñanza principal, obviamente poniendo nuestros ojos en Cristo. Ahora, Salmos, todo el libro de Salmos, obviamente apunta a ciertas obras características de la persona de Cristo. Unas están más escondidas que otras, unas están como que dices, tienes que escarbarle mucho para sacarlas, otras están muy claras. Hay capítulos donde no son mesiánicos, pero incluye versículos enfocados en la vida de Cristo. Yo solamente, repito, nos vamos a enfocar en los salmos que son totalmente, digámoslo así, mesiánicos, es decir, que casi todo el salmo habla de la vida de Cristo. Antes de eso, vamos a hacer un repaso general de todo el libro de Salmos con versículos específicos acerca de la vida de Cristo y cómo estos son interpretados, son señalados en el Nuevo Testamento. Algunos autores establecen como estos límites, es decir, todo lo que en el Nuevo Testamento se confirma como profecía de Cristo, solamente eso es lo que habla de Cristo. No necesariamente, hay cosas que el Nuevo Testamento no menciona de profecías del Antiguo Testamento, pero aún así se cumplieron en Cristo. Pero vamos a encontrar en estos versículos que apunté, que señalé, que sí, el Nuevo Testamento los reafirma y los puntualiza diciendo, esto se refería a Cristo. ¿Sí? Para que encontremos cómo Salmos, a pesar de ser cánticos, de ser alabanzas, era profecía. Es decir, era la palabra de Dios hablada. Y antes de entrar en eso, quiero llevarlos a esa reflexión y meditación en nuestras vidas de qué es lo que cantamos. ¿Okay? Dice la Biblia en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice, ¿verdad? Efesios 5:12 me parece, déjenme ver. No, ese no es. Ya se me pasó aquí. Disculpe, pero en Efesios, si lo encuentra, dice, no se embriaguen en vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. 5:18, sí, estaba cerquita, dije 5:12, ¿verdad? 5:18, para que lo lea, pero no se queda ahí, ¿ok? No dice sean llenos y tan, punto final, se acabó. ¿Qué es lo que sigue? Efesios 5:19, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo, Yese? Fuerte. Hablando entre vosotros con salmos, ¿sí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No quiere decir que voy a llegar yo con Misael y el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, no necesariamente voy a llegar así, no saludarlo, pero lo que habla esto es que en lo que hable yo procure la alabanza a Dios. En lo que yo esté hablando, procure alabar al Señor. Si yo voy con mi hermano Misael a chismear del pastor, de Juan o de alguien más, pues no estoy alabando al Señor. En cambio, si yo voy a hablar con él lo bueno, lo que agrada a Dios, preocuparme por su vida, él por la mía, buscar la comunión, estamos alabando al Señor. ¿Y qué? Estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos procurando la llenura. ¿Basados en qué? En la alabanza a Dios. Por eso habla de ¿cómo se van a llenar? Cantando con salmos. Ahora, es importante entender esto. Los salmos son palabra de Dios. No son inventos del hombre, no son inventos ahí que sí, es poesía. Es una literatura muy poética. Es poesía pura, pero es alabanza al Señor. Y en esto es lo que tenemos que tener cuidado con qué es
lo que estamos escuchando, con qué es lo que nos llenamos, qué es lo que cantamos, qué es con lo que nuestros labios hablan y expresan al Señor. ¿Sí? Porque si dejamos de lado la alabanza y empezamos a cantar música del mundo, música secular, que ponle tú, pues no son groserías. Necesariamente no digo que sea mala la música del mundo, ¿no? Pero la música secular, pues no procura alabar a Dios, ¿no? ¿Sí? No busca darle la gloria a Dios. Aunque pueda ser muy poética, muy bonita, un cántico a tu esposa, un cántico a tus papás o a los hijos, no es que esté mal, repito, ¿sí? Pero ¿cómo y con qué espíritu estoy cantando o estoy alabando? Porque a veces nos llenamos de música que mucha de ella posiblemente esté en inglés y ni la entiendo, pero se escucha bonito, ¿no? Y ya cuando la traduces, pues dices, ay, caray, ¿no? ¿Cómo ando cantando esto? ¿Sí? ¿A quién le decía? Creo que a mi papá. Le gustaba escuchar mucho un grupo que se llama AC/DC. ¿Quién lo conoce aquí? AC/DC. No se hagan pecadores. Bueno, una de las canciones famosas de ellos es I'm on the highway to heaven. Sí, highway to heaven. I'm on the highway to heaven. O sea, la carretera, ¿hacia dónde? Hacia hell, perdón, me equivoqué, no heaven, hell. I'm on the highway to hell. ¿Sí? Ajá. Voy en la carretera al infierno. Y él la cantaba bien feliz, a gusto, ¿no? I'm on the highway. Ahí. Y yo no la canté, ¿no? Y le dije un día, porque, o sea, ¿sabes lo que dice? Pues no, o sea, que está bien chida, ¿no? Dices, voy en la carretera al infierno. Y a veces, o sea, estamos cantando cosas que no entendemos ni qué dicen, ni qué onda, ¿no? Y por eso es importante entender esto. Muchos se acercan diciendo, oye, ¿puedo escuchar música del mundo? ¿Puedo escuchar a tal grupo? ¿Puedo escuchar a tal cosa? Puedo escuchar de esto, puedo escuchar de aquello, no puedo escuchar a tal artista, no es cristiano, pero pues no dice nada mal, ¿no? Y a veces procuramos más bien si puedo o no puedo, ¿no? La pregunta sería más bien, ¿glorifica a Dios lo que hago o no? ¿Glorifica al Señor? Estoy yendo en pro de la Escritura que dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, cánticos e himnos espirituales. ¿Sí me entienden? Por eso tengamos mucho cuidado, porque a veces sin darnos cuenta nos estamos llenando de otras cosas que no es lo que la Biblia dice. Y a veces también permitimos que nuestros hijos, nuestros conocidos, se llenen de cosas que no agradan al Señor, que no alaban al Señor, que no glorifican al Señor. Repito, de todo eso es un tema que hablar, ¿sí? Hay muchísimo que hablar. Mi intención no es hablar acerca de esto, de la música, simplemente hacer lo que dice la Escritura, ¿no? Y tratar de ir en pro de lo que dice la Escritura, alabar al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque los salmos, repito, pues no son solamente cancioncitas que suenen bien. Son canciones que llevan la palabra del Señor. Son cantos que hablan acerca de la palabra del Señor. Yo trato en especial de tener mucho cuidado, porque si no lo sabe, yo soy el que escojo las canciones de aquí. Que las canciones no tengan herejías, una. Dos, pues que traten de ser lo más teológicamente o correctas o bíblicas, ¿sí? Trato de que sean palabra de Dios cantada, ¿no? Por ejemplo, una canción que me gustó mucho, y no sé si usted le puso atención, pero básicamente nos narra la Biblia, la que dice, en medio del desierto prosperaste a Abraham, ¿sí? Y al pueblo que cruzaba. Y habla acerca de Moisés, y habla de Josué, y habla de una viuda. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. ¿Sí me entienden? O sea, habla palabra del Señor. Porque es importante cantar, buscar, hablar la palabra de Dios, porque es en eso donde hay vida. Un canto, digámoslo así, aunque sea cristiano, pero un artista cristiano, si no lleva la palabra de Dios, pues se queda solamente en buenas emociones, buenas intenciones, pero hasta ahí, ¿no? Se siente bonito, pues está bien, pero no incluye, no es palabra de Dios, ¿sí me entienden? Hay un artista que usted conocerá que se llama Marcos Witt,
Tiene una canción que dice, y ayer la platicaba con mi esposa de eso, que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y me acuerdo que una vez un debate con unos hermanitos dijeron: ay, ¿eso qué? Yo ni me levanto temprano a cantar al Señor, ¿por qué voy a andar cantando eso? Y nos dijimos: es el Salmo 63. O sea, eso que está ahí es el Salmo, dice temprano, o sea, en la madrugada yo te buscaré. Más abajo dice: mi socorro ha sido tú, Señor. ¿Sí me entiendes? Son canciones que hablan la palabra de Dios, y eso es bueno para nuestra alma, y es bueno sobre todo para nuestro espíritu. ¿Sí me entienden? Porque hay canciones que solamente pues se quedan en el alma y ya, pero no alimentan el espíritu, se quedan en un me sentí bien, pero ya, eso fue todo lo que logró, o sea, hacerme sentir bien o hacerme sentir más mal, ¿no? Pero fue todo lo que logró. En cambio, si buscamos alabanzas, cánticos que incluyan la palabra del Señor, que hablen acerca de la obra de Cristo, pues nos va a llenar no solamente el alma, sino el espíritu. El espíritu, amén. Entonces, encontramos, repito, que estos salmos hablan la palabra de Dios. ¿Sí? Son palabra de Dios, son profecías de Dios. Y hoy vamos a ver un montón de versículos, ¿ok? Porque vamos a ver profecías que se cumplieron ya en Cristo. Entonces, vamos a hacer uno y uno. ¿Qué es esto? Los de este lado van a buscar la profecía, ¿sí? Los de acá. Y los de este lado van a buscar el cumplimiento de esa profecía. ¿Sí me entienden? Otra vez, de este lado van a hablar, les voy a pedir que busquen la profecía, y los de este lado van a hablar el cumplimiento de esta profecía. ¿Ok? De este lado, Salmo 132, 11. Lado izquierdo, Hechos 2:30. Esto aborda la profecía acerca de dónde vendría Cristo, de qué linaje, quién sería su papá, quién sería su abuelo, porque él, de dónde vendría. Salmo 132, 11, ¿qué dice? Amén. Dice: en verdad Dios le juró a David que de su descendencia saldría un trono. Hechos 2:30, vemos el cumplimiento a través de los apóstoles, confirmando la profecía que se cumple en Cristo. Amén. Pedro hablando y confirmando, diciendo: Dios le dijo a David que de su descendencia en la carne, porque sabemos que Jesús es Dios y estaba antes de David y sigue después de David, pero dice en la carne, levantaría al Cristo, al ungido. Repito, eso nos ayuda a entender qué cosas sí son muy claras que hablan acerca de Cristo, ¿no? David en ese momento solamente está recordando: Señor, tú me prometiste que de mi descendencia habría un trono. Y es todo. David no entendía la vida de Cristo, no sabía cómo iba a venir, qué iba a pasar, todo. Pero él dijo: tú me prometiste esto y yo sé que tú lo cumplirás. ¿Dios lo cumplió? Sí, ¿verdad? ¿David estaba vivo? No, ¿verdad? Pero Dios cumplió su promesa. Probablemente no veamos las promesas de Dios todo en vida, pero de que lo veremos, lo veremos. Porque David sin duda alguna vio el cumplimiento de esta promesa porque estaba en Dios. ¿Sí? No en vida, pero sí lo vio y sí lo verá. Salmo 47 y 8 de este lado, Salmo 47 y 8, el otro lado, Hebreos 10, 5 y 7. David dice: he aquí vengo. Y dice en el rollo del libro. ¿Cuál libro? O sea, él está diciendo: en lo que ya está decretado, ya está profetizado, yo vengo. Pero David no había profecías acerca de él. ¿Sí? Él hablaba de otra persona. ¿Qué dice Hebreos 10, 5, 7?
alterada. Entonces dije, en el rollo del libro. Ajá. Hebreos, el autor, recuerden que Hebreos es un libro totalmente cristocéntrico, hablando de la obra de Cristo, y él dice, ya estaba escrito que Dios no se complace de los sacrificios, que él no pedía eso. Dice, o sea, sacrificio y ofrenda de ellos no es lo que quisiste, solamente cubrían. Dice, más me preparaste un cuerpo. Y es esta conversación que David dice en el Salmo 40, es lo que el Hijo, es decir, lo que Cristo le dice a su Padre. He aquí yo vengo, he aquí yo soy el sacrificio, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque esto es lo que ya el Padre había escrito de mí. Vean la voluntad del Hijo en disposición. A veces creemos como que simplemente Dios mandó o obligó a Jesús a ver, Jesús, te me vas acá a la tierra a morir por estos. No, recordemos que la Trinidad está en completa armonía. El Padre, sin duda alguna, mandó al Hijo, envió al Hijo, porque es lo que dice la Biblia, pero el Hijo también dice, yo me ofrezco, yo voy, aquí estoy, porque yo vengo a hacer tu voluntad. Si nosotros tuviéramos esta misma mentalidad del Hijo, de decir, el Señor ha mandado esto, ha escrito esto acerca de lo que la iglesia debe ser, lo que yo como papá, como esposo debo de ser, pero si a eso le añado, yo también quiero hacerlo, ¿qué diferencia habría, no? Que el Señor dice, vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga, y nosotros como iglesia decir, ok, tú dices eso de nosotros, yo también quiero estar sin mancha y sin arruga. Estaríamos en perfecta comunión con la voluntad del Señor. Salmos 2:7, de este lado, al otro lado. Hebreos 1:5. David hablando dice, ¿quién lo tenga? Yo te engendré hoy. No hay problema. David dice, yo publicaré el decreto, ¿sí? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Imagínense la soberbia de David, ¿no? Si fuera porque en ese tiempo nadie consideraría a Dios, a Jehová como su padre. Hablaba de padre de Israel como nación, pero individualmente nadie se animaba a decir eso. Por eso Jesús en su tiempo, cuando lo dijo, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, se enojaban porque les decía, o sea, ellos sabían que se estaba haciendo llamar el Hijo de Dios, porque nadie atrevía a decirse Hijo de Dios. Ellos decían, somos hijos de Dios, o sea, en plural, porque Dios es Padre de Israel, pero Hijo, solo uno. Entonces, imagínense David diciendo esto de él. No, él estaba cantando una profecía acerca del Señor. ¿Qué dice Hebreos 1:5? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he dado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Hebreos, dejando la supremacía de Cristo clara, dice, ni aun a los ángeles Dios le dice hijo. Dice, ni aun a los ángeles. Hijo solo hay uno, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto es importante entenderlo porque viene a chocar a veces con las doctrinas de los testigos de Jehová, donde dicen que Jesús es creado. No, Jesús es engendrado. Hay mucha diferencia entre ser creado y engendrado, ¿sí? Porque Jesús no tuvo creación, no tuvo principio, Él es eterno, Él es Dios. Simplemente en un punto de la historia fue engendrado por Dios. Nacido, ¿de quién? Engendrado por Dios, concebido por, nacido en una mujer, María, es lo que dice la Biblia, nacido de mujer, cumplido el tiempo, vino Dios, nacido de mujer, ¿sí? No fue creado, ¿sí? Fue engendrado por Dios, concebido por María, ¿sí? Porque Dios había ya decretado desde el principio, en tu simiente, en la de la mujer, no la del hombre, en la de la mujer, en tu simiente, esta simiente aplastará la cabeza de la serpiente.
Pero todo eso, repito, ya estaba escrito. Y Cristo, repito, no es creado, fue engendrado. Amén. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Hechos 13:34 al 37. Salmos 16:10 solamente es una partecita. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, explica ese salmo. Salmo 16:10, ¿qué dice? No se peleen. Ajá. Dice, no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es todo lo que dice. Pero la Biblia se interpreta a sí mismo y se responde a sí misma y nos da luz en ella misma. Entonces, Hechos 13:34 al 37 nos explica con pera y manzanas lo que significa ese salmo. ¿Qué dice? Espérame, no, Hechos 13:34. Hechos 13:34, 37. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea, ahí nos lo explica muy clarito el apóstol. ¿Sí entendió? Dice, en el salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y él dice, a ver, David, que lo escribió, dice, pues él sirvió al Señor, ¿sí? Pero aún así murió, reunido con sus padres, dice, vio corrupción. Entonces él dice, no se refería a David, se refería a otra persona, a quien Dios levantó. ¿Y a quién fue a quien Dios levantó? A su Hijo Jesús. Dice, este sí no vio corrupción. Ve cómo, repito, la Biblia se interpreta a sí mismo y nos da luz de ella misma. No hace falta como que reinventarla y a ver, ¿qué habrá querido decir David? Como que, ¿será que su alma no se va a ir al infierno? ¿Su alma no se va a ir para acá, se va a ir para allá? No, la Biblia nos dice, habla de Jesús. Así de fácil, habla de Jesús, acerca de su resurrección. Luego, Salmos 22:16. Para los que están allá, acaban de llegar. De este lado estamos hablando de las profecías de Salmos y de este lado estamos hablando del cumplimiento de la profecía. Entonces los de este lado están buscando Salmos y los de este lado los versículos del Nuevo Testamento que nos dejan claro a qué se refería esta profecía. Salmos 22:16 dice: dice, o sea, mis enemigos están alrededor de mí. Pero hay una frasecita que dice ahí muy clara: horadaron, es decir, atravesaron, hicieron un hueco. Horadaron mis manos y mis pies. ¿A David le hicieron eso? No, él murió como rey y fue sepultado como rey. ¿A quién se refería? Luego, Mateo 27:48, no, ay, me adelanté, perdón. Horadaron mis manos y mis pies. Y luego, me olvidó, el Salmo 69:21. También, Salmo 69:21. Mientras de este lado vayan buscando Mateo 27:48. Porque David dice: mis enemigos me rodearon, horadaron mis manos y mis pies. También dice el Salmo 69:21. Me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Luego vemos en Salmo 27:48. ¿Qué es lo que dice? Mateo 27:48. ¿En dónde estaba Jesús en ese momento cuando tuvo sed? En la cruz. ¿Y cómo lo crucificaron? Clavándole las manos y los pies. Y en medio de eso dice: tengo sed. ¿Y alguien tomó una esponja y le dio agüita? No, le dio vinagre. Esto del vinagre tiene más cosas que ver, ¿no? Pero ese es nuestro punto.
Lo que estamos buscando y estamos viendo son las profecías de Cristo y su cumplimiento real. Porque no me acuerdo en dónde escuché esto, que Jesús hizo un cumplimiento espiritual. Una tontería. Hizo un cumplimiento espiritual, pero no real. No, Jesús lo cumplió espiritual y realmente. Porque esto buscaba quitar la imagen de Jesús como Mesías, diciendo, no, falta que venga el verdadero Mesías. Y decían, no, es que de cierta forma, pues espiritualmente Jesús sí cumplió, pero no, o sea, física, realmente Él cumplió las profecías. ¿Sí? Y cómo, o sea, vemos la perfección de Dios en su palabra de más de 600 años atrás, diciendo así tal cual, horadaron mis manos y mis pies. Maldito el que es colgado en un madero. Me dieron a beber vinagre. Cosas muy puntuales, o sea, no cosas así como que muy así a la, pues tuvo sed. Bueno, lo deja muy muy abierto a muchas posibilidades, ¿no? Cualquiera puede tener sed, no, pero dice, tuvo sed y dieron a beber vinagre. Luego, Salmo 41:9. Salmo 41:9 y de este lado Lucas 22, 21 y 22. Salmos 41:9, ¿qué dice? Ajá. Sí, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, quien comía de mi pan, atención en eso, quien comía de mi pan, alzó contra mí el calcañar. Es decir, me traicionó, ¿no? Me dio como que por la espalda. Habla de una traición, porque yo confiaba en este hombre. ¿Y qué dice Lucas 22, 21? No se amontonen. Ajá, y el 22, a la verdad. Entregado. Jesús, esto también está en Mateo y está en Marcos y está en Juan. Sabemos de quién habla, ¿no? De Judas, de aquel en quien confiaba. Por eso dice, he aquí la mano del que me entrega, dice Jesús, está conmigo en la mesa, está comiendo del mismo pan. En Mateo dice Jesús, a quien yo le diere de mi pan, este será el que me entrega. Pero escogí Lucas, ¿por qué? Porque Jesús dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va. Es decir, yo sé lo que va a pasar, dice Jesús, pero yo voy, yo me entrego, yo pongo mi vida, según que lo que está determinado, es decir, según lo que Dios ya había escrito de él, que en la traición de su amigo, en la traición de su confianza, Jesús iba a ser entregado. Ahora otros dirán, ay no, pero Judas cumplió la voluntad del Señor, ¿o no? Jesús deja claro algo, yo voy, ya está escrito que alguien de mi confianza me iba a traicionar, pero Jesús dice, más hay, o sea, hay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, la responsabilidad no fue de Dios, fue de Judas. Porque Dios dijo nada más, el amigo de su confianza lo va a entregar. Pero Judas permitió que Satanás llenara su corazón y él lo entregó. Él fue el responsable por ese pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado al echarle la culpa a Dios. Es que por la culpa de Dios, no sé, un ejemplo así para no herir conciencias directas. Por la culpa de Dios, me levanté tarde y no fui a trabajar. Fue culpa de Dios. Si Dios hubiera querido que fuera a trabajar, pues Él me hubiera levantado, ¿no? Así, o sea, Dios, ¿por qué me dejó dormido? ¿Sí me entienden? Y a veces le echamos la culpa al Señor por nuestras irresponsabilidades. Judas pudo haber dicho, a ver Jesús, pues solamente estoy haciendo lo que el Salmo ya había dicho. Estoy cumpliendo la palabra del Señor, estoy obedeciendo, ¿no? No, estás haciendo mal, estás entregando, estás traicionando al Hijo de Dios para ser muerto. Y es tu responsabilidad. Salmo 68, 18, ya casi terminamos, faltan algunos todavía.
Salmos 18, bueno, Salmos 68, 18. Y de este lado, Efesios 4, 7 y 8. ¿Qué dice Salmos? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos caballos. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y le diste dones a los hombres. Ahora, ¿cuál es la interpretación de este texto? Efesios 4, 7 y 8. Amén. ¿Qué es lo que dice? Que Jesús subió a lo alto. ¿Y cómo es que subió, dice Pablo, si no es que antes bajó, es decir, a la tierra? O sea, David, ahí lo que estaba hablando era de la resurrección y de la ascensión de Cristo. David de lo que estaba hablando, si usted pone atención, no era simplemente como algo superfluo, no, estaba hablando de la ascensión de Cristo, porque dice, subiste a lo alto. Si se refiriera a la persona del Padre, Él ya está en lo alto. Sí, o sea, Él ya estaba allá. Pero Pablo dice en Romanos, ¿cómo habla de que subió si antes no bajó? Entonces, por eso es que habla, cuando subiste, cautivaste la cautividad, básicamente la interpretación, lo que dice Efesios, llevaste cautiva la cautividad es, venciste la muerte. Ya la muerte no tenía potestad sobre Cristo. Cuando resucitó y ascendió a los cielos, dice, la muerte ya no tiene potestad sobre él. Por eso dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Ya, la muerte fue vencida. Por eso Cristo la quitó y dice, tomaste dones, diste dones a los hombres. Diste dones. ¿Cuáles son los dones de Cristo para la iglesia? ¿Se acuerda? ¿Qué? Una cosa son frutos, otra cosa son dones del Espíritu y otra cosa son dones de Cristo. Ajá, dio dones Cristo que son maestros, apóstoles, evangelistas, profetas y pastores. Son dones. No, ahí dice la Biblia que repartió Cristo, lo busco, dice que dio dones a los hombres y entre ellos se menciona estos dones, dio dones a los hombres y habla de estos, son ministerios, pero están a cargo de hombres. Sí, son ministerios, pero Jesús los dio. Son los dones de Cristo, es a lo que me refiero, que son diferentes a los dones del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Pero sí, o sea, son los ministerios, que al fin de cuentas, pues ¿quién hace los ministerios? Pues los hombres, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso estos habla de los dones de Cristo. Por eso dice que fue a cada uno dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso a cada uno le dio la gracia para ser pastor, a otro les dio la gracia para ser apóstol, a otro les dio la gracia para ser maestro, a otros les dio la gracia simplemente para ser ovejas. Y más no se les puede exigir porque no pueden, muchos no pueden con esa responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Es una responsabilidad ser maestro porque dice la Biblia, ay de los maestros, tengan cuidado. No se hagan maestro muchos de vosotros sabiendo que llevarán más condenación. ¿Por qué? Porque si yo les enseño mal, Dios me pedirá cuentas a mí de lo que les enseñé. Dice, tengan mucho cuidado. No nomás es pararse por pararse o enseñar por enseñar. Es con mucho cuidado y necesita la gracia de Dios en eso. Y no todos la tienen. Tampoco la gracia de ser pastor, la gracia de ser evangelista, la gracia de haber sido apóstol o profeta. ¿Sí? Porque son responsabilidades muy grandes. Y otros, repito, solamente tienen la gracia para ser ovejas. Y no es que Dios haga distinciones o lo que sea o aquello, pero simple y sencillamente es la gracia de Dios sabiendo y conociendo el corazón del hombre. Porque a ver, ¿quién de aquí se aventaría y decir, yo soy pastor, yo me levanto para ser pastor? ¿Quién se anima? ¿Quién se levanta? Sí, o sea, no cualquiera. ¿Sí?
Ajá. Ajá, sí, es lo que dice ahí. Nada más que, bueno, no quise leerlo, pero si quieren leerlo, Efesios 4:9 dice, lo que les repito acerca de que Cristo subió, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenar todo. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos, hablando de hombres, no así, o sea, son ministerios, pero a personas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de que perfeccionara a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y habla más cosas, ¿sí? El punto central es que esto ya estaba escrito desde antes. Y tal cual lo dice David, tal cual lo hace Cristo. Porque lo que David escribió es palabra de Dios. Primera o segunda Timoteo 2:15 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y a veces uno se ponen a alegar, no, pero es que esto dijo Jesús, no, pero es que esto dijo Pedro, no, pero es que te dijo Pablo. O sea, la Biblia no se va a contradecir. Lo que dijo uno lo va a aportar el otro o lo va a poner de otra forma, pero al fin de cuentas se van a complementar. Porque a veces hay gente que dice, no, es que tiene más autoridad Cristo que Pedro. Tienen toda la razón, pero lo que dijo Cristo, porque Cristo no escribió nada, lo que dijo Cristo y lo que escribió Pedro, ambas cosas fueron inspiradas por el mismo Dios. Por lo tanto, lo que está escrito no es que uno tenga mayor autoridad que el otro, lo fue inspirado por el mismo Dios. No tiene más razón Cristo que Pedro, ni más razón Pedro que Cristo. ¿Por qué? Porque las dos cosas fueron inspiradas por el mismo Dios. Por eso Jesús, yo voy en concordancia con lo que ya está escrito, porque eso lo inspiró mi Padre, y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Luego Salmo 110:4. Salmo 110:4, y de ese lado, Hebreos 5:10. Una de las cosas que Hebreos empieza a dejar claro, dice, a ver, Cristo Jesús, pues Él intercedió por nuestros pecados. Él fue nuestro sumo sacerdote, quien se ofreció a sí mismo. Y alguien pudo haber dicho, pero espérame, solo los de Leví, solamente la tribu de Leví le había sido permitido entrar al templo y ofrecer sacrificio. ¿Por qué Cristo? Sí, me está diciendo que Cristo viene de la tribu de Judá. Y Hebreos recuerda algo que ya estaba escrito en Salmos. ¿Qué dice Salmo 110:4? Ajá. De Melquisedec. O sea, vea, el salmista dice, juró Jehová, y no lo va a cambiar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso, si usted lo ve en el contexto, parece como que de pronto bota, o sea, de pronto como que sobresale, porque desde Abraham nadie ni se le había pasado por la mente Melquisedec. O sea, estaba olvidado por allá, digámoslo así. Pero el salmista, hablando, inspirado por el Señor, dice, Jehová juró, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. David no era sacerdote, no se refería a él. ¿Qué dice Hebreos 5:10? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Es decir, cuando vienen con el autor de Hebreos a decirle, pero a ver, espérame, Jesús, ¿cómo puede ser sacerdote si él no era del linaje de Leví, era del linaje de Judá? Es que dice que Cristo, ya estaba escrito de él en los Salmos, que su linaje, su orden sacerdotal viene según Melquisedec, aquel que recibió los diezmos de Abraham. Y Hebreos dice, ¿quién es mayor, el que da o el que recibe los diezmos? El que recibe los diezmos. Entonces dice, Melquisedec fue mayor que nuestro padre Abraham. Por lo tanto, Cristo, que viene de ese mismo orden, es mayor que nuestro padre Abraham. Ya él, todas las tribus, y de él puede recibir y ofrecer sacrificios por todo el mundo. ¿Sí?
Ve cómo la escritura se conecta a sí mismo y no se, o sea, solamente se conecta. Salmos 110:1. Esto es uno que incluso Jesús lo citó, pero no me voy a ir a esa parte porque Jesús lo cita como en una especie de reto a los fariseos. Salmo 110:1 y de este lado Hebreos 1:13. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Hebreos 1:13 encontramos esa profecía explicada. Hebreos, hablando de la superioridad de Cristo, dice, ni aun a los ángeles se le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, el Salmo 110, si lo profundizamos más en la versión, digamos, hebrea, sería como si dijera, dijo Jehová a mi Adonai. Por eso dice ahí, Jehová dijo a mi Señor. David no se refiere a sí mismo. Está hablando de dos autoridades mayor que él. Y dijo Yahweh, Jehová, a mi Adonai, a mi Señor. Adonai era otro nombre que se le daba también a Jehová, al Señor. Es como si dijera, dijo Dios a mi Dios. ¿Son dos dioses? Es lo que Cristo les preguntó a los fariseos. A ver ustedes que muy sabios, explíquenme, ¿cómo es que David le dijo a Dios, dijo Dios a mi Dios, siéntate a mi diestra? Porque David no se pudo haber referido a él mismo, porque está hablando de dos personas más grandes, entonces ¿a quién se refería? Y ya con eso los dejó callados. Y miren, con eso también simple y sencillamente podemos dejar callados a los que no creen en Cristo, en la Trinidad, a los unicitarios, que creen que Cristo es todo y uno solo, porque está hablando aquí de dos personas distintas, pero que ambas poseen la característica del ser de Dios. Algo que a lo mejor nuestra mente no entiende, pero ¿cómo Dios le va a decir a Dios, siéntate a mi diestra? ¿Acaso son dos dioses? No, es un solo ser, un solo Dios, pero en tres personas. Una sola sustancia, si lo entendemos así, pero en tres personas. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está Cristo ahora? El cuerpo físico de Cristo a la diestra del Padre, que Esteban lo dijo, veo los cielos abiertos y a Cristo a la diestra del Padre. O sea, lo veo sentado allá. ¿Esperando qué? Ahí está escrito, ¿qué está esperando? Hasta que sus enemigos ya estén, cuando diga estrado de tus pies, ya estén acabados. ¿Cuándo será esto? Cuando Él venga otra vez. Ahorita está un stand-by como que esperándonos. Salmo 118:22. Salmo 118:22. Y acá de este lado, Hechos 4:11. Salmo 118, ¿qué dice? La piedra que desecharon los edificadores, he venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? La piedra que reprobaron, que desecharon los edificadores, ha sido la cabeza del ángulo. Y de este lado, Hechos 4:11, ¿qué dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así de claro lo dice Pedro delante del Sanedrín. Jesús es la piedra que ustedes dijeron no sirve. Él no es el Mesías, Él no es lo que buscamos, ese no es mi Mesías, no es lo que yo quiero. Dice, pero este Jesús ha venido a ser el centro, la cabeza sobre la cual se fundamenta la salvación. Toda la obra de Dios se fundamenta sobre Cristo, al cual ustedes, dice, rechazaron. Ahora, había otros dos, pero ya con eso voy a terminar, porque quiero irme a una última profecía. Salmos 2:6, versículo 6 y versículo 9, por favor. Salmos 2, versículo 6 y versículo 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Dice,
Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Versículo 9 de Salmos dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esa profecía, ¿en dónde creen que se cumpla? ¿En dónde creen que se cumplió? ¿Ya pasó? ¿Dónde está? En Apocalipsis. ¿Pero Apocalipsis ya pasó? No. En Apocalipsis, ¿dónde está? Apocalipsis 19, 15 y 16. Apocalipsis 19, 15 y 16. ¿Qué dice? Esa es la profecía. Ajá. Regirá. Él pisa. Rey de reyes, Señor de señores. Hablando del futuro, dice, Él viene a regir, Él viene a reinar. Lo que ya estaba escrito, ¿en dónde? En Salmos. Ahora, vámonos a la conclusión. Si se le olvidó todo lo demás, no pasa nada. Pero quiero que entiendan y vean algo y que pongamos atención en eso. Todo lo que David escribió de Cristo, ¿se cumplió? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguros? Todo, ¿verdad? ¿Qué falta que se cumpla? Que Él venga a reinar y a regir con vara de hierro y justicia y a emitir juicio. ¿Creen que se cumpla? ¿Y por qué vivimos como si no se fuera a cumplir? Porque a veces decimos, no, yo sí creo todo lo que dice la Escritura. Estoy, digámoslo así, poniéndole la evidencia tal cual de que todo lo que la Biblia en el Antiguo Testamento dijo acerca de Cristo se cumplió real, física, no ficticiamente, o sea, real, tal cual. Cristo lo cumplió. ¿Por qué creemos que Él va a venir otra vez como un manso, o que no va a venir, o que se va a quedar allá, o que todo esto es mentira? Si lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo, ¿por qué creemos que lo último que dijo que iba a hacer, no lo va a hacer? ¿Por qué creemos otras cosas que la Biblia no dice? ¿Por qué ponemos nuestra esperanza en otras cosas que son vanas, superfluas, donde dice Jesús, todo esto va a pasar, pero mi palabra no va a pasar? Es decir, lo que yo dije que va a hacer, se va a hacer. ¿Por qué vivimos de una forma en la que no esperamos que Él venga, no creemos que Él va a venir, no deseamos que Él venga? Por, simple y sencillamente, incredulidad. Porque Jesús dijo, teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. Y ahora aquí hemos visto, hemos declarado, hemos leído todos, vimos, escuchamos que lo que Jesús dijo que iba a hacer antes, lo hizo. Y Él no miente, Él no se arrepiente. Si Él lo hizo y lo cumplió, tengan por seguro que lo último también lo va a cumplir. Pero muchos aún no van a creer. Muchos aún van a decir no. Muchos aún seguirán viviendo diciendo no. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. ¿Por qué dice? ¿Esto es su culpa o es culpa de Dios? ¿Qué dice Romanos 1? 1:19 dice, porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Es decir, ya ha sido expuesto, ya se ha hablado, ya Dios ha hablado a nuestras vidas y nos ha dicho, lo que dije que va a pasar ya pasó, y lo que falta por pasar va a pasar. Dios ya habló y dijo, es esto. Pero dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, habiendo escuchado la palabra, dice, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido.
Versículo 24, por lo cual entonces Dios dijo, quédate con eso. Quédate con eso. No quieres oír, no quieres ver, no quieres entender, quédate con eso. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que Él va a regresar, que Él va a venir, que Él va a regir con vara de hierro y con justicia. Ya no va a venir el cordero, va a venir el león. Ya no va a venir en misericordia, ya vino en misericordia, ahora va a venir en juicio. Pero decimos, no es cierto. Puras mentiras de Irán, puras mentiras, nos quiere asustar. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, decir, no es cierto lo que Dios dice. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, repito, ¿cómo creemos nosotros que recibiremos un reino si no hemos creído lo anterior? Gerson, ¿tú crees que Cristo va a venir? ¿Y estás viviendo conforme a esa fe? No me contestes, no te quiero poner en evidencia. Sí, Yesé, ¿crees que Cristo va a regresar? ¿Y estás viviendo conforme a esa fe? Misael, ¿crees que Cristo va a regresar? ¿Y estás viviendo conforme a esa fe? Meditemos en nuestro corazón, porque Pablo dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Porque muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre me fui los domingos en la iglesia, en tu nombre canté canciones, en tu nombre hice lo otro. Pero ¿qué dice Cristo? Nunca. No que un momento sí, de repente no, dice, nunca los conocí. ¿En qué lado estamos? Apocalipsis 2, 24, 27, y con eso terminamos. Porque esta es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, si has creído en Él, si tu confianza está puesta en Él, si vives conforme a esa fe y eres hijo de Dios, esta es nuestra confianza. Dice, a ustedes y a los demás que están en Tiatira, aquí a los de Iglesia de Cristo en Casa, a cuantos no tienen una doctrina errónea. Aquí la doctrina que se refiere es una de pecado que menciona atrás de Jezabel. Dice, a los que no tienen la doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, a aquellos que no dejaron a Dios por ir a buscar los deseos del diablo, yo les digo, no les impondré otra carga. Cristo no vino a ponernos otra carga. Si vives en santidad, sigue viviendo en santidad. Dice, a ustedes que están practicando la justicia en rectitud, que son hijos de Dios, que son cristianos, que son amados por Dios, no les pondré otra carga. Dice, pero lo que tienen, lo que ya tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Sí? Lo que ya tienes, lo que ya tenemos, repito, no son reglas y reglas y reglas para que el Señor nos tenga ahí aprisionados y apartados. Ay, no. Dice, lo que ya tienes, reténlo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Por eso la pregunta no es si crees en Cristo. Chido, no. Crees en Cristo, pero ¿estás viviendo conforme a esa fe? Porque Santiago dice, ok, bien, dices que tiene fe, también los demonios tienen fe. Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Por eso repito, aquí no se trata de evidenciar a nadie, pero si pusiéramos como una pantalla de nuestras vidas, ¿hablarían de Cristo? Los miércoles hablamos acerca de que no es solamente decir yo creo en Cristo, sino de vivir a Cristo. Entonces, dice, al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Dice Jesús, como yo también las he recibido de mi Padre. Es decir, participaremos del reino de Cristo. Participaremos. ¿Quiénes están seguros de participar en el reino de Cristo? ¿Quiénes dicen, yo sí voy? Sí, como lo decía el hermano la vez pasada, ¿no? Ya que Cristo venga por mí.
O sea, ¿quién ya está seguro de decir, ya que Cristo venga por nosotros? ¿O quién dice aún, y no, espérame, es que todavía me falta arreglar ciertos asuntitos? ¿Cómo está nuestra fe? Si Cristo, ya vimos todas estas profecías y aún más, creo que, no recuerdo un número, pero ahí por más o menos 400 profecías de Cristo que se cumplieron ya. Física y real, metafórica, de todas las formas se cumplieron. ¿Por qué va a mentir en lo último? ¿Por qué va a cambiar en lo último si todo lo demás ya lo cumplió? ¿Dónde está nuestra fe? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú eres un Dios de verdad. Eres un Dios que no cambias. Eres un Dios inmutable. Eres un Dios soberano, que tienes todas las cosas en control y tú ya has determinado todas las cosas cómo sucederán. Gracias porque en ti confiamos, gracias porque en ti podemos descansar, que tú tienes el control de todo. Y si ya has dicho que algo va a pasar, ayúdanos a creer que realmente va a pasar. Padre, te ruego por aquellos corazones que han sido endurecidos a causa del pecado. Te ruego, Dios, que quites las vendas del pecado, que quites las ataduras y que nos ayudes a ver a Cristo a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en Cristo. Y si alguien de aquí aún en su corazón no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, te ruego que venga arrepentimiento a su vida. Que en arrepentimiento venga a ti y declare con fe que tú eres su Salvador. Que ponga su confianza en ti, Señor. Que la fe venga sobre su vida y le ayude a creer en ti, Señor. Quita las vendas, quita la oscuridad. Ilumina nuestros corazones, ilumina nuestras vidas para hacer tu voluntad, Señor, y creer todas las cosas. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y a creer que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y que tú vendrás por tu iglesia. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó.
Tu gracia, Señor, me liberó, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación,